Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, dándoos la bienvenida a un nuevo episodio tanto en iVoox como en YouTube. Y en esta ocasión no tendremos, espero, un podcast simplemente, sino que tendremos videocast también, porque además del audio esperamos también poder no tener ningún tipo de problemas de comunicación o técnicos y poder también tener vídeo en este episodio del Bar Celeste. Un episodio en el que tenemos un nuevo invitado y tenemos también a otro invitado que suele pasarse por los micrófonos y las cámaras del Bar Celeste. Hoy no tenemos a Fernando, que tenía un día muy ajetreado, pero tenemos al otro lado del Atlántico, por un lado, a Mon Catalina, buen amigo, celtista de pro y además, pues quienes vivan por la zona de Vigo lo conocerán por sus participaciones en emisoras locales de radio comentando partidos del Celta. Mon, gracias por estar aquí de nuevo y charlar con nosotros acerca del Celta de Vigo. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Ya sabes que un placer, como siempre, pasarme por el Bar Celeste y, bueno, de vez en cuando comentar diversos aspectos de la actualidad del Celta que últimamente nos está dejando demasiado buen sabor de boca. Y hoy la verdad es que hay muchísimo que comentar y para charlar acerca de todo esto tenemos a alguien que lleva siendo celtista desde hace mucho tiempo, pero que pasa por primera vez por los micrófonos del Bar Celeste. Es profesor en un instituto en Pontevedra, pero es de Moaña, buen lugar para el fútbol celeste. Pablo Cordeiro, bienvenido al Bar Celeste. Muy bien, encantado, un placer y un honor ser invitado aquí al Bar Celeste y compartir pues contigo, Antón, y con Mon, que sois unos celtistas de pro y muy bien informados además. Pues gracias por estar aquí y como es la primera vez que estás en el Bar Celeste, que esperemos que no sea la última, pues te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a los invitados que aparecen por primera vez en el programa. Y esa pregunta es, ¿cuáles son tus primeros recuerdos del Real Club Celta de Vigo referentes al equipo? ¿Cómo te aficionaste al Celta? Bueno, pues como decimos por Moaña, se ha hecho veu. Yo el primer recuerdo que tengo es ir a Balaídos cuando era un niño pequeñito con el padre de un amigo y un amigo. Eran los tiempos de Manolo, de Pichi Lucas, de toda esa gente. Y bueno, ahí me fue creciendo ya un poquito el gusanillo celtista. En aquella época era muy fácil ser del Madrid, mis amigos eran todos del Madrid, yo era simpatizante también del Madrid, pero una vez que pisé Balaídos ya dejé de ser del Madrid y siempre fui del Celta. Luego ya en el instituto, yo estudiaba en Vigo y bueno, ahí ya pues la época de Atilano, por ejemplo, fue una época que la vivimos con mucha intensidad, comentábamos siempre los partidos allí en clase con los amiguetes y a partir de ahí pues no faltamos nunca, siempre que podíamos, cada temporada, siempre que podíamos, pues no faltábamos a Balaídos. Y cuando no se podía ir a Balaídos o cuando jugaba el Celta fuera, pues escuchábamos por la radio con mucha avidez todo lo que nos contaban del Celta. Y desde ahí, pues para adelante sin parar. Pues esa es una de las intenciones de este programa, que es unir a través de Internet a los diferentes celtistas a lo largo y ancho del mundo que quieran pasarse por estos micrófonos y por tanto te damos la bienvenida, Pablo, y vamos ya con los diferentes temas de los que vamos a hablar hoy. El Celta ganó en Sevilla frente al Betis, después hizo lo que a mí me pareció un verdadero ridículo en la Copa. Y de nuevo, muy mal partido en Liga frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Primero Mon y después Pablo, rápidamente, ¿qué es lo que pasó en San Sebastián y por qué el Celta jugó tan mal después de haber hecho un buen partido de Liga anteriormente? Bueno, la verdad es que yo creo que responde a diversas causas, ¿no? Por ir un poco por orden cronológico, yo te traslado un poco las sensaciones que tenía yo, ¿no? O sea, el partido de Sevilla me dejó unas sensaciones extraordinarias, yo creo que como a vosotros dos, ¿no? O sea, un Celta por fin, no espectacular, pero sí muy, muy sólido. Un equipo que se plantó en Sevilla sabiendo lo que tenía que hacer, ¿no? Y planteando el partido de tú a tú con un orden defensivo extraordinario, casualmente el día que
que más problemas tenía para hacer un once de garantías a priori en la defensa, con Eidú por la derecha, con Okay en el centro de la zaga y con Carlos, pues el Celta respondió fantásticamente a nivel defensivo y también en el centro del campo, con un Fran Beltrán extraordinario y con un equipo que daba la sensación de ser un equipo que podía pelear por aspiraciones más notables que por el descenso, ¿no? Esto me hizo albergar ciertas esperanzas, no tantas esperanzas en el plano liguero, en el que estamos, bueno, mitad de tabla baja ahora, pero la gran aspiración es llegar a tierra de nadie, pero sí me ilusioné de cara precisamente al trofeo de Copa del Rey, ¿no? Que yo creo que los celtistas tenemos una espina clavada con este tema. Y cuando más ilusionado estás, hablaba Pablo de los años 80 y del Celta clásico, ¿no? Ya tenemos callo. Cuando más te ilusionas es cuando llevas el palo. Y el palo, en este caso, fue en un partido, bueno, pues un poco parecido a aquel de Ibiza del año pasado, ¿no? Un equipo de segunda B muy correoso, con un estado de forma sensacional, acostumbrados a ganar, porque les va muy bien al Atlético Baleares, y el Celta, ni con la versión B ni con la versión A, fue capaz en ningún momento de dominar el partido. Parecía que con el empate a 1 el campo se inclinaba a nuestro favor, pero otra vez el enésimo error defensivo, el enésimo error de vigilancia defensiva, como sucedió en el Real Arena, el llamado Anoeta, pues nos costó la eliminatoria de Copa del Rey, que para mí fue lo más doloroso de estas últimas semanas. Yo entiendo que en Anoeta la Real Sociedad es un buen equipo, es un equipo difícil de contener, es un campo en el que cuando la Real tiene la pelota sufres porque tienen mucha calidad. Bueno, puedo entender que haya una versión mala porque también es un campo difícil y bueno, está en el papel, ¿no? Perder allí, incluso perder con claridad. Pero la derrota en Copa del Rey, yo tenía muchas esperanzas. No os digo ganar la Copa del Rey ni llegar a la final, pero de ir dando pasos adelante, de ir pasando eliminatorias y hacer algo bonito en la Copa, como hace unos años con Berizzo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un palo muy grande. Yo me fui muy decepcionado de ese partido y la verdad es que aún me duele un poco. Aún tengo esa mala sensación del partido de Baleares, mucho más que del partido de Anoeta, que bueno, fue un poco ya el devenir un poco hacia esa cuesta abajo, ¿no? Del partido de Copa del Rey. Pero Pablo, ¿afectó la Copa al partido frente a la Real Sociedad? Porque el Celta ofreció una cara totalmente diferente en ese encuentro a lo que habíamos visto en Sevilla. Obviamente, vamos a ver, a priori yo creo que la mayoría de los celtistas, cuando vimos la alineación que presentó el Chacho frente al Atlético Baleares, algunos dijimos que no estaba mal, que se podía hacer algo con esa alineación. Obviamente es ventajista decir que si hubiéramos salido con los titulares a lo mejor no hubiese ocurrido eso, pero es que eso no lo puedes saber. Después hubo margen, se empató, la unidad A, como solemos decir, salió al campo y luego Aspas también salió al campo y ni así. Entonces, yo creo que ni el Chacho, ni los celtistas, ni los propios jugadores esperaban quedar eliminados, francamente. El golpe fue tan grande para ellos como creo que lo fue para nosotros. Entonces, quedaron absolutamente noqueados y eso condicionó gravemente el partido de Anoeta, en el cual, claro, nos pasó por encima, pero ojo, nos pasó por encima un equipo que está un peldaño o dos por encima de nosotros, hay que decirlo también. Ellos parecía que jugaban al tran-tran y nos estaban dominando. No digo que no hubiera actitud mejor o peor por nuestra parte, pero hubo fases del partido en las que la Real fue demasiado superior a nosotros, por lo que fuese, por actitud, por disposición, por el estado anímico, pero obviamente el resultado de lo que ocurrió en Copa, más allá de lesiones, más allá de COVID, más allá de otras vicisitudes, el quedar eliminados contra el Atlético Baleares noqueó al equipo. Creo que hay opiniones divergentes en cuanto al papel del entrenador Eduardo Coudet en todo esto. Creo que en muchos casos se le ha atizado muy fuerte, en otros casos se le ha aplaudido quizá con mucha potencia. Y me pregunto cómo veis vosotros en esta situación, tal y como está la plantilla, el tipo de jugadores que tiene, el tipo de recambios que tiene Eduardo Coudet. ¿Cuál es el papel de Eduardo Coudet esta temporada y cómo lo valoráis vosotros hasta el momento? Primero Pablo y después Mo. Yo soy de los que apoyo siempre al míster que tenga el Celta en ese momento. Lo hice incluso en el tedio absoluto que supuso Fran Escribá. No me gustaba nada, pero yo apoyaba igual a Fran Escribá porque era el entrenador que teníamos. Al Chacho
le tengo que agradecer el volver a ilusionarme con el Celta después de 3 años, ¿no? Entonces, siempre le voy a dar, por lo menos de momento, le voy a dar esa oportunidad. Lo que pasa que hoy lo comentaba Antonio Carrera con Paula Montes hoy por la tarde en el programa, que parece que en el club no están tan por la labor de consentir pues que Chacho siga en sus 13. Entonces, yo no sé si creerme eso. Que tiene recorrido el Chacho es obvio, porque tiene un contrato largo y además yo creo que esto lo vamos a remontar. Soy de los que pienso que la segunda vuelta va a ser buena, porque el equipo lo tenemos para ello. Entonces yo creo que sí. Lo que necesitamos es ganar un par de partidos, o ganar a los Osasuna y jugar bien contra el Sevilla. Si no hacemos eso, entonces a lo mejor estamos en otra tesitura. ¿Mon? Yo reconozco que he sido muy crítico con Coudet ya desde hace... No lo decía por ti solamente, lo digo porque creo Sí. que hay como varias facciones de personas pues, en redes sociales que le han saltado al cuello Sí. al Chacho, otros que en cambio pues le aplauden más fuerte quizá para tratar de tapar ciertas cosas. Entonces quería sondear un poco cómo estáis vosotros en ese sentido. Tú sabes que yo el defender una tesis estando solo en el barco no tengo ningún problema. O sea, estoy más que acostumbrado, no hay problema. Yo hace ya semanas que sostengo que yo no digo que Coudet sea un pésimo entrenador. Creo que tiene cuestiones positivas, creo que es un excelente motivador. Creo que le debemos a él el resurgir del año pasado y esa capacidad que tuvo el equipo de rehacerse. Cierto es también, y esto es algo que no se comenta demasiado, con una cierta complicidad de los jugadores, porque es evidente que al anterior entrenador no le obligaron, pero le enseñaron la puerta determinados pesos pesados del vestuario que cambiaron de rendimiento de manera radical de un día para otro cuando llegó el Chacho Coudet, ¿no? Cierto es que aquel partido de Elche con Óscar García te daba la sensación de que el equipo podía reaccionar también con Óscar, pero es cierto que luego llegó Coudet y que el equipo efectivamente reaccionó de muy buenas maneras y que casi nos metemos en Europa al final. Eso es un mérito indiscutible del Chacho, ¿no? Esa capacidad para transmitir, para sacar lo mejor de cada futbolista, para recuperar buenas versiones de los jugadores. Eso es innegable. Y si yo niego eso, sería negar una evidencia, ¿no? Ahora bien, yo veo determinadas carencias tácticas en el Celta que me parece increíble que no seamos capaces de corregir con los futbolistas que tenemos, ¿no? El Celta hay momentos en los partidos en los que se lanza como loco a buscar la meta rival sin hacer ningún tipo de vigilancia defensiva. O sea, hay numerosas ocasiones en las que hay 10 jugadores del Celta en campo rival y con los laterales abiertos y con unos espacios en los que dices, caramba, tú viéndolo en Balaídos o incluso por la televisión, en donde no tienes tanto ángulo de visión, pero dices, es que como perdamos la pelota aquí, nos la lían. Y es que está pasando jornada tras jornada. Y a mí esos errores es que me parecen unos errores tácticos que además después en sala de prensa no aclara, porque para él es todo punto honor, todo ir a buscar, no hay ningún tipo de análisis táctico por su parte, ni de aclaración a los periodistas. A mí me deja un poco desconcertado eso. Y el segundo punto que a mí tampoco me gusta es la que considero mala gestión grupal, mala gestión de la plantilla. No es casualidad que con Coudet hayamos quedado eliminados prácticamente a las primeras de cambio en la Copa del Rey y que otros equipos que tienen entrenadores que manejan de un aspecto más global las plantillas, pues lleguen a finales, como es el caso de la Real Sociedad. Evidentemente la Real Sociedad es mucho mejor equipo que el Celta, mucha mejor plantilla, pero también Imanol está haciendo una mejor gestión de la plantilla, creo yo. Está dando paso a chavales jóvenes, está en liga alternando mucho más y esto lo que hace al fin y al cabo es tener a 18 o 17 futbolistas conectados a lo que es la competición. Tú si metes 6, 7 jugadores en un partido de repente que no tienen conceptos de asociación en partidos de fútbol profesionales, es que se tiene que notar, independientemente de que juegues contra un segunda B. Bueno, ya son categorías en donde es evidente que se nota la diferencia, pero que si no aprietas y si no tienes unos mecanismos propios de primera división, al final te pasan factura. Y esto es lo que le está pasando al Celta, ¿no? Aparte de que el Celta, en teoría, es un club de cantera. Yo tengo la sensación de que hay una incoherencia en lo que pretende transmitir la dirección deportiva y la presidencia de club de cantera, de plantillas cortas, para no taponar a jugadores de la cantera, y el Chacho Coudet que dice que un jugador del Celta B tiene que dar el 300% para llegar al primer equipo. O sea, o una cosa o la otra. O somos valientes para sacar jugadores del Celta B o del Celta C en determinados partidos de liga,
o si no, hay que contar con otro entrenador que a lo mejor tenga otras características, pero que esté en sintonía con el club. Tengo la sensación de que, ya lo tenemos comentado en el Bar Celeste en otras ocasiones, que no hay un proyecto deportivo en el que todos estén en sintonía, ¿no? Hay determinadas divergencias y determinados matices diferentes entre la directiva, el entrenador del A y el entrenador del B, que convendría aclarar para tirar todos en la misma dirección, ¿no? Eso me lleva a preguntarte, Pablo, ya que creo que quieres decir algo, ¿cuál crees tú que es el papel de la cantera en este equipo y si realmente se está potenciando ese papel o no? El de la cantera no es que lo piense yo, lo piensa cualquiera de los que haya vivido el Celta o cualquier otro equipo. Normal es que el Celta B, como cualquier otro equipo, como el Bilbao Athletic o como el B de la Real, que son los ejemplos en los que nos queremos ver, nutren al primer equipo. Es que la base es nutrirlos. Pero bien, estoy de acuerdo en eso y estoy de acuerdo en que nos fijamos, por ejemplo, en el Athletic, ¿no? Yo, cuando el año pasado nos enfrentamos en la fase de ascenso al Bilbao Athletic, yo llamé a Julen, que es un amigo mío bilbaíno, que es socio del Athletic, y le pregunté, dije, oye, ¿por dónde tira el Bilbao B y tal? Y me dio 3 pinceladas, me dijo, pues los Nicos y Artola, ¿vale? Los Nicos y Artola el año pasado eran la columna central, junto con alguno más, con Vivian y con el portero, y eran la columna central del Bilbao B, del Bilbao Athletic. Vale, pero es que esos chicos se estrenaron este año con el primer equipo, pero es que no hay ninguno de ellos que el año pasado no fuese fundamental en el Bilbao Athletic. Entonces, si tú quieres planificar tu plan a 5 años o a 4 años o a 6 años, siendo un club de cantera, lo que no puedes es darle al filial un objetivo distinto del que tiene que tener el filial si fuese un filial verdadero de la primera plantilla. Entonces, ahí choca. El problema en todo esto es que unos pensamos una cosa, otros pensamos otra, y ninguno de nosotros sabemos cuál es la realidad. Es decir, no sabemos cuáles son las pautas. Elucubramos, pensamos, algunos periodistas nos dan alguna pista, alguna gente que está bien informada también nos da otras, pero no sabemos ciertamente cuál es ni el cometido de la plantilla del filial ni los objetivos reales, porque el Celta, desde que se metió en el playoff con el Panda, con el Panda Team, Mourinho y compañía, según dicen, lo que quieren es que el Celta juegue fases de ascenso y ascienda a segunda, porque hay 23 o 24 millones de euros ahí. Y esa es la realidad. Entonces lo que hicieron fue cambiar el equipo filial y darle a Onésimo lo que pedía. Pero es que eso ya choca, y voy comentando lo que decías, ¿no? Eso choca con una política de plantilla de cantera, porque tú lo que no puedes es tener jugadores que estás formando y echarlos y traer jugadores contratados a base de talonario. Eso no concuerda. Y luego los chavales sí, hay chavales muy buenos en el filial que tienen que jugar o tienen que tener oportunidades, pero tienen que tenerlas a base de tener convocatorias. Y parece ser, yo tampoco me atrevo a decir que esto sea así, pero parece ser que en determinados momentos se le prohibió al Chacho convocar a ciertos jugadores o que jugadores que iban convocados con el primer equipo no jugaban, cosa que ya cambió, afortunadamente. Pero un Charly Domínguez o un Gabri Veiga o imaginemos un Miguel Rodríguez que va a jugar con el Celta y que después no juega con el filial, es de locos, de locos. Los mejores jugadores del filial tienen que ir con el primer equipo y si no juegan o incluso jugando tienen que ir a jugar con el filial, es lo que yo creo. El problema es que realmente son jugadores que acaban por no jugar ninguna categoría ni en otra y entonces no hay una evolución de esos jugadores y no hay una manera de recuperar a esos jugadores. De todos modos, hemos hablado en muchas ocasiones en el programa. Evidentemente, no sabemos cuáles son las líneas maestras porque no estamos ahí detrás, lo saben quienes lo saben, pero lo que uno ve como aficionado es que a lo mejor el Celta tampoco ha hecho una planificación deportiva tan positiva o tan buena como se puede querer ver en algunos casos o desde algunas instancias del club, ¿no? Porque yo lo que veo es que no me queda muy claro cuál es el objetivo del Celta de partida.
había mucha gente que decía al principio de la temporada que el objetivo era ir a Europa y tal y cual. Nosotros en el programa hemos dicho muchas veces que no nos parecía que eso fuese muy lógico teniendo en cuenta la planificación deportiva que el club ha hecho. Yo creo que Mon ha comentado esto en varias ocasiones en el programa, por eso le quiero preguntar a Pablo qué es lo que piensas tú acerca de la planificación deportiva que has visto este año, porque yo llevo viendo varios años en los cuales la planificación deportiva no está, desde mi punto de vista, adecuada con las exigencias de la competición. A ver, la planificación deportiva yo creo que está mal hecha, como pensamos muchos, pero es que la planificación deportiva del Celta va después de la planificación económica o empresarial. Entonces, no se ponen los objetivos deportivos por delante de los objetivos económicos. Entonces, cuando tú tratas un plan estratégico en una empresa, te olvidas de lo demás. Lo que quieres es determinados objetivos económicos o de beneficios o de lo que sea. Y entonces el Celta quiere parecerse, en la cantera quiere parecerse al Bilbao, al Athletic o a la Real. Pero después, en la forma de fichar y de vender, quiere parecerse al Sevilla. El Sevilla, club de cantera, precisamente no es. Después ganamos 2 partidos o nos clasificamos cuando fue la época gloriosa del Toto y pensamos que somos la leche y somos un equipo de tabla media y de presupuesto medio. Entonces, la planificación deportiva, para empezar, se hace con profesionales que yo creo que en este momento no están haciendo su trabajo porque no les dejan. La planificación deportiva la tiene que hacer un director deportivo y la están haciendo Chávez y Mourinho, con lo cual no cuentas ni con el entrenador, porque si contases con el entrenador en algún momento, los fichajes estos, como el de Orbelín, que es un fichajazo, pues tienes que decírselo a tu entrenador para que tu entrenador cuente con él. Y parece que el Chacho no cuenta para nada con Orbelín, que eso lo hablaremos después, pero quiero decir, la planificación deportiva creo que se está haciendo a partir de la planificación económica. Entonces, así es imposible que nosotros veamos los resultados, que nosotros lo que vemos es la parte deportiva. Ellos sí que los ven porque, obviamente, el Celta es uno de los clubes más saneados en este momento. Mon. Sí, coincido con Pablo, lo tenemos comentado aquí, ¿no? Hay una descoordinación total entre quien ficha y la persona para quien le están fichando, ¿no? Que es Eduardo Coudet. De hecho, hay tal descoordinación y no es nuevo, es decir, podemos remontarnos unos meses o unos años atrás y el Celta ha dado giros de timón extraordinarios en cuanto a estilos de entrenadores, ¿no? Por aquí hemos visto pasar de Unzué a Mohamed, de Mohamed a Escribá, de Escribá a Óscar García y de Óscar García a Coudet. Es decir, entrenadores de muy diversa índole, ¿no? Con alguno también por el medio que eran bueno, pues estilos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, entrenadores que apostaban claramente por ser valientes con respecto a los jugadores de abajo y que sacaban a los Gabri, a los Carreira, a los Losada, etcétera, etcétera, y que yo creo que todos conveníamos en que era una apuesta a futuro y que había que tener paciencia con ellos, sacrificando un poco el corto plazo y los resultados más inmediatos. Y después, pues hemos optado por todo lo contrario, ¿no? Por un entrenador, en este caso, que tiene otras virtudes, pero que al equipo filial, pues prácticamente no mira ni para saludar, prácticamente porque se lleva mal con el entrenador del B, ¿no? Entonces, bueno, da la sensación de que damos bandazos con la propia contratación del entrenador del primer equipo, pero también con la política de fichajes, porque el Celta... es que el Celta está siendo víctima de sí mismo. Fichajes como Solari, fichajes como Cervi, como el propio Murillo, como algún otro, lejos de suponer un valor añadido para la plantilla y ser jugadores que de verdad suban el nivel de los que ya tenemos aquí, están siendo un tapón para los Gabri Veiga, para los Carlos Domínguez, para Alfon incluso, que cuando jugó con el primer equipo yo no vi que fuese peor que Solari, por ejemplo. Y al final todo esto lo que hace es que llenamos el límite salarial de jugadores que no aportan demasiado y estamos cerrando patrimonio propio para que puedan aportar y que puedan hacer carrera y crecimiento en el Celta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la incoherencia que hemos comentado siempre en este sentido. Y además yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que se gasta el dinero que se tiene. Si es que el dinero
si es que hay un tope salarial o si que la masa salarial está muy alta y entonces no se pueden fichar a ciertos jugadores porque hay ciertos jugadores que ya están aquí, a los que se les paga mucho dinero, pero que quizá no están dando todo lo que ese dinero supondría, pues lo veo un poco difícil, la verdad. Yo lo he dicho muchas veces en el programa. Los problemas que tiene el Celta yo les veo difícil solución y sobre todo no una solución rápida, pero pienso que Pablo quería decir algo. No, digo que lo del tope salarial en algún momento nos lo tiene que explicar algún experto, porque yo que precisamente no me tengo por tonto, no lo entiendo. Es algo que no lo entiendo y creo que aunque nos lo expliquen, no lo vamos a entender, pero es algo que nosotros sabemos que está ahí. Es como ese mito, ¿no? Que sabes que está ahí, pero no sabes quién es. Pues lo del límite salarial es lo mismo, es decir, si tenemos dinero, ¿cómo no podemos pagar los jugadores? Y después hay otros equipos que sí los pueden pagar. Es algo que no entiendo. Habría que ver también qué nivel de compromiso también tiene el club para pagar ciertos jugadores o para pagar ciertos fichajes. Eso también habría que ponerlo por delante porque el club está claro que lo que quiere es comprar baratito o comprar muy bien comprado, como vuelvo a repetir, como es el caso de Orbelín, y luego sacar un beneficio con eso, que es algo que ya se le dio bien en alguna ocasión y lo volverán a hacer. Claro, pero el problema con eso es que después pues no se sientan unas bases de un equipo. Si los jugadores empiezan a entrar y salir y se venden al mejor postor, y entonces evidentemente económicamente el equipo está muy bien y yo siempre desde el punto de vista económico, en lo que puedo entender, porque la economía en realidad no es lo mío, pero en lo que yo puedo entender y leer por los medios de comunicación, parece que el Celta está saneado y eso es algo muy positivo, pero claro, cuando esta planificación económica no va de la mano de la planificación deportiva, y yo veo que no va porque creo que año tras año no se está viendo cuáles son las necesidades para suplirlas. Y si vemos la temporada en la que estamos en estos momentos, vemos que el Celta prácticamente no tiene recambios para gran parte de los puestos en el equipo. Tenemos a ciertos jugadores que como se lesionen, pues ahí sí que van a tener que entrar jugadores del filial, pero básicamente para poner un parche ahí, no porque realmente se esté apostando por ello. Y a mí eso es algo que me preocupa un poco. Y el hecho de que, por ejemplo, y ahora podemos ya poner sobre la mesa este nombre, Orbelín Pineda, llegue al equipo y sea un fichaje de la directiva, por así decirlo, y no tanto del entrenador, pues me da que pensar. No porque Orbelín me parezca un mal jugador, porque de hecho lo he seguido aquí, porque aquí en los Estados Unidos veo la Liga Mexicana continuamente porque está por todos lados, como os podréis imaginar, y me parece un buen jugador. Lo que pasa es que veo dos problemas y ya podemos poner el nombre Orbelín sobre la mesa. Veo que a Pablo le parece un buen fichaje y a mí en principio, sobre el papel, no me parece un mal fichaje, pero el problema que yo veo es que no es un jugador goleador y el Celta necesita a alguien arriba que meta goles. Y segundo, es un jugador que viene de una liga totalmente diferente a la liga española y que va a necesitar un tiempo de adaptación, sin ninguna duda, por muy bueno o muy malo que sea. Mon y después Pablo, ¿cómo veis este fichaje o cualquier cosa que queráis comentar acerca de cómo va este mercado de fichajes de invierno? Para mí el problema del Celta no está fundamentalmente ni atrás ni arriba de todo. Está en línea de 3/4. Ahí es donde tiene el gran problema el Celta. El Celta es un equipo que en casa le está costando porque se encuentra con un tapón en línea de 3/4. El Celta no sufre para doblegar la primera línea de presión del rival. Cuando está Fran Beltrán en el medio, no sufre tampoco para recuperar la pelota, no sufre para dominar los partidos, pero no tiene imaginación, no tiene desborde, porque no tenemos extremos. O sea, no tenemos un jugador que sea capaz de conseguir la superioridad numérica a través de un regate o a través de una pared, como teníamos a Orellana, a Nolito y a jugadores de ese corte, ¿no? Al Nolito de 29 años me refiero, ¿no? El del 34 evidentemente tiene otras características. Brais Méndez es un jugador que bajo mi punto de vista aparece un partido de cada 7 o de cada 8 y que no acaba de explotar. Yo es un futbolista que, y en esto sé que hay mucha gente que discrepa conmigo, pero yo no creo que Brais Méndez tenga nivel de jugador indiscutible absolutamente como es en Vigo, como es en el Celta.
Puede ser un jugador interesante de rotación, es un jugador que tiene gol y que probablemente de segundo delantero podría funcionar mucho mejor que pegado en banda, en donde pierde muchos balones, en donde toma malas decisiones, pero en ningún caso veo a un equipo peleando por Europa con Brais Méndez como bandera. No lo veo. No lo veo porque creo que es un jugador que no está preparado, al menos de momento, para ser un jugador importante, de un equipo importante en España. Y ahí es que si quitamos a Brais Méndez no tenemos más en el banquillo. Es que ese es el drama. Cuando no está Nolito y Cervi no tiene un día más o menos bueno, Cervi, yo hasta ahora lo que le veo es una gran actitud defensiva y poco más. No es un jugador que sea capaz de encarar al lateral y de generarle problemas, como ves, extremos en cualquier equipo de primera división. Y después de Cervi, después de Nolito y después de Brais Méndez tienes a Solari y no tienes nada más. Es que ese es el gran problema del Celta. ¿Qué línea de 3/4 de equipo de mitad de tabla alta es ese? Arriba sí, tenemos a Santi Mina, que yo creo que es un delantero de garantías, Yago Aspas, que es el mejor jugador de España, bajo mi punto de vista. Y después, bueno, como tercer delantero está Thiago Gallardo, que es verdad que no es un delanterazo, pero que te puede cumplir en determinadas ocasiones. Bueno, no es muy A menos numerosa. que tenga que marcar un gol, porque lleva 0 en toda la liga, pero bueno. Sí, pero yo no creo que sea un delantero que no pueda ser un digno suplente de un equipo de primera división. No lo hemos visto demasiado tampoco. No creo que la delantera, es cierto que jugamos con 2 delanteros y que lo suyo sería tener un recambio por puesto, pero es que en la línea de 3/4 yo creo que no llegamos a un recambio por puesto de garantías. No tenemos el clásico extremo de desborde, no tenemos jugadores que hagan pequeñas asociaciones como tienen otros equipos, y de hecho el Celta se estrella en esas circunstancias porque cuando domina, que es cuando los rivales le dejan embalaídos tomar la iniciativa, yo lo que veo es que somos víctimas de nosotros mismos. O aparece el de siempre, el paisano de Pablo Cordeiro, o si no estamos fastidiados y estamos supeditados a que o a un balón parado o a que el rival tenga un fallo para aprovecharlo. Pablo. Pues sí, a ver, yo aquí voy a introducir una variable que yo, como muchos la tenemos en la cabeza, es decir, el presidente a 2 días de empezar la liga le hizo cruz y raya a Denis Suárez y yo creo que eso condiciona todo. No lo condiciona porque teóricamente se supone que Denis Suárez es un profesional, pero si no cambia de agencia de representación sabe que no tiene futuro aquí, con lo cual eso lastra a cualquiera. Y yo creo que eso el presidente se atrevió a hacerlo, porque atreverse, digo, puede hacer lo que quiera, porque es el que manda en el Celta y el dueño del Celta. Pero el atreverse, yo creo que se atrevió porque precisamente tenían cerrado a Orbelín. No es que puedas comparar a Orbelín con Denis, yo creo que es mucho mejor Denis, pero yo creo que el presidente confía mucho en la figura de Orbelín. Y lo que a mí me comentan y lo que hemos oído de gente que ha visto jugar a Orbelín, pues dice que en un momento dado, lo mismo que en el Celta hay algunos jugadores que están fuera de posición, pues Orbelín también puede jugar fuera de su lugar propio y ocupar la demarcación de Denis, siendo incluso a lo mejor más determinante, porque tiene tiro exterior, porque tiene regate, porque tiene desborde, porque tiene otra serie de cosas que a lo mejor Denis pues no las tiene, que piensa más las cosas, ¿no? Hay jugadores que les solicito ya urgentemente, lo mismo que se lo solicito también al Chacho a la hora de cambiar un poco de esquema y de adaptarse un poco a los rivales, porque hay que hacerlo, es necesario y estamos en el fútbol moderno en el cual se ven todos los vídeos 10 veces. Pero yo hay jugadores a los que les exijo también que tienen que salir de su zona de confort y por correr 13 kilómetros y dar 300 pases buenos, si esos pases son hacia atrás, no sirven para nada. Y Denis tiene partidos en los cuales hace mucho eso, que a lo mejor también lo hace Beltrán, pero Beltrán no se le supone la calidad, ni el desborde, ni la finalización, ni ese último pase que tiene Denis. Entonces, es verdad que tenemos poca cosa ahí. ¿Cómo nos va a venir Orbelín? Pues es una incógnita, pero hay jugadores mexicanos que encajaron perfectamente en la Liga Española. Hugo Sánchez, imagínate, claro, era un delantero, pero imagínate, de los mejores que hubo aquí. Se me ocurren algunos más, pero más allá de eso, a Orbelín nos lo vamos a tener que comer con patatas. Más vale que funcione, porque es una apuesta, yo creo que presidencialista. Lo trajo porque quiso, le surgió la oportunidad de traerlo al presi y lo trajo y ya está. ¿Qué va a ocurrir? Pues depende mucho de lo que pase en el mercado. Y como creo que en el mercado invernal no va a pasar nada, y es más, a lo mejor hasta es mejor que no pase nada, pues hay 2 opciones: que nos quedemos como estamos
que quedemos entre el 16 y el 14 o el 13 con suerte, o puede ocurrir que le den orden al Chacho desde arriba de utilizar la cantera y entonces en el momento en que le dejen ir al Chacho convocados a los jugadores que tiene que llevar, que son los mejores del filial, pues entonces habrá un recambio. Pero para eso tienen que darle también ese permiso, que yo creo que hasta hace poco no lo había. El otro día jugaron con el filial Carlos Domínguez y Gaby Veiga, que son jugadores que entrenan con el Chacho. Eso antes no ocurría. Si eso ocurre, yo me encantaría. El año pasado, y ya acabo, el año pasado, en la fase de ascenso, Nico Williams, que este año está jugando con su hermano ya en los Leones, en los mayores, el año pasado, Nico Williams jugó fases, es decir, jugó la fase de ascenso y iba convocado también con el equipo titular y en algunas ocasiones aún jugó algunos minutos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Si tú eres un jugador bueno de la cantera y tienes calidad para jugar de titular en el filial, pues tú tienes la oportunidad y si te surge esa oportunidad y hay un lesionado, hay un sancionado, tú sales a muerte ahí, con los dientes. Y yo creo que es lo que tiene que ocurrir. Pero yo creo que el mercado no se va a mover mucho más, es lo que yo creo. ¿Cómo lo ves tú, Mon, el mercado invernal? Yo creo que el Celta está buscando fuera lo que probablemente tenga en casa. Y el propio Pablo lo está diciendo, ¿no? Es que el Bilbao Athletic y la Real Sociedad B, o la Real Sociedad Promesas, no se complican la vida. Saben perfectamente que el filial está para abastecer al primer equipo. Y esto no es óbice a que sus filiales estén compitiendo al máximo nivel de entre los filiales de España. Y es que aquí tenemos un ejemplo con el primer equipo. ¿Quién sacó al Celta de su peor momento de la historia? ¿Fue Danilo Sacramento? ¿Fue Diney? ¿Fue Verpakovskis o como se llamase? ¿Fue Peña? O sea, ¿os acordáis de esos jugadores? Okay, Mario Suárez, Diego Costa. ¿Fueron ellos? No fueron ellos. Los que sacaron al Celta del peor momento de su historia fueron Hugo Mayo, fue un tal, bueno, Quique de Lucas, que efectivamente fue un fichaje que fue extraordinario, pero quitando a Quique de Lucas y a David Rodríguez, el resto eran Alex López, Hugo Mayo, Túñez, Jonathan Vila, todo, Yago Aspas, evidentemente, todos jugadores canteranos. Dani Avalo, efectivamente, Joel, Sergio, o sea, todos jugadores canteranos que llegaron, que fue hacer de la necesidad virtud, porque el Celta llegó un momento en que no tenía ni donde caerse muerto y dijeron, bueno, a los chavales, pues fueron los chavales los que a través de un gran entrenador que contó con ellos, que yo creo que está poco valorado con el paso del tiempo, que es Eusebio Sacristán, que sentó las bases de todo aquello, después Paco Herrera lo continuó efectivamente con David Rodríguez, con Quique de Lucas y con fichajes buenos que aportaron, pero fueron aquellos. Entonces, con el filial sucede lo mismo. Tú puedes traer un Solís, puedes traer jugadores en ataque para hacer tapón a Lautaro, para hacer tapón a Iker Losada y otros jugadores, pero es que al final estás atentando doblemente contra ti mismo, ¿no? Porque estás tapando a los futbolistas de casa de que progresen en las edades en las que tienen que progresar y al final no son más competitivos ni dan mejores resultados que los de aquí. Tenemos que quitarnos ese complejo de que lo de fuera siempre es mejor, apostar de verdad por los chavales en el filial y apostar de verdad cuando haya que tirar de ellos. Si necesitamos un mediocentro, pues tirar de Veigas y no tirar de Solaris o tirar de Cervis. Si necesitamos un jugador, un extremo, pues apostar por Alfon o apostar por un jugador del filial, como hace la Real Sociedad con Lobete últimamente, que está jugando sensacionalmente, o como el Bilbao Athletic con Nico Williams, que está siendo una de las sensaciones de esta temporada. Porque es que si no, al final estamos siempre en lo mismo, ¿no? Cayendo en fichajes random, en fichajes de 4, 5, 6 millones de euros que van gota a gota, agotando tu dinero y sin aportarte demasiado éxito deportivo y encima, insisto, poniendo un tapón al patrimonio que tienes y que está esperando debutar con el primer equipo con el doble de compromiso probablemente. Claro, porque yo me pregunto cuánto del fichaje de Orbelín Pineda tiene que ver con el dinero, con lo económico, claro, porque si es cierto que Orbelín Pineda puede acabar siendo el que tome el lugar de un Denis Suárez que no vaya a seguir en el Celta, estoy hablando de una posibilidad en el futuro, no estoy diciendo que vaya a ser así. Evidentemente, ese dinero de Denis se ahorra en un jugador mucho más barato, que es el jugador mexicano, con lo cual, de nuevo, es lo económico lo que está primando. Esto lo digo como una posibilidad, no digo que esto sea exactamente así, pero es algo en lo que me ha llevado a pensar
el hecho de que llegue un jugador que yo no esperaba en principio que fuese a llegar, y ya digo que no me parece un mal jugador en absoluto, y como dice Pablo, espero que funcione, porque desde luego nos lo vamos a comer con patacas novas, ¿no? Pero también me parece muy curioso que el Celta tenga una política de cantera en la que se entienda que los canteranos puedan jugar en el primer equipo rebaja el potencial del equipo filial. Esto no es así en ninguno de los equipos que llevan la cantera por bandera, como los que vosotros habéis mencionado hace unos momentos, ¿no? A mí me parece evidente que si hay una razón económica para que el Celta B tenga que estar en segunda división, pues no se le hace, no es una cuestión necesariamente negativa el que haya jugadores que puedan pelear en ese equipo para poder jugar en el primer equipo también y que puedan aportar en el primer equipo, porque cuando vemos el banquillo, y el otro día lo veíamos en el partido frente a la Real Sociedad, pues muy poco hay ahí. Y de hecho los comentaristas hispanoamericanos aquí en los Estados Unidos hablaban de que casi estaban diciendo que en tal minuto iba a salir tal jugador porque ya era lo que siempre hacía el entrenador del Celta. Y yo creo que eso nos da una idea de que uno de los problemas para mí de Coudet, pareciéndome un buen entrenador, es yo creo que la falta de audacia que tiene en algunos casos, y también lo sorprendentemente predecible que es el equipo que ha montado. Yo no sé si Pablo tiene mucho tiempo, porque sé que tienes en unos minutos que irte. No sé si esto sigue siendo así. 20 minutitos más o menos. Tienes todavía tiempo. Bueno, pues entonces eso es algo que a mí me preocupa. Cuando se habla de Coudet, yo siempre lo aplaudo, pero siempre con la salvedad de que me parece que el juego del Celta es muy predecible, es muy previsible también lo que él va a hacer, y yo creo que tiene que ver un poco con una mezcla de las dos cosas. Lo que dice Mon, de que es un entrenador pues que no tiene siempre muchos recursos tácticos, y segundo, pues también que tiene en la plantilla lo que tiene, ¿no? Es lo que se ha traído y es con lo que cuenta, y si no tiene la posibilidad de utilizar a jugadores del filial, o no quiere utilizar jugadores del filial, no lo sabemos, pero lo que está claro es que no los utiliza demasiado, pues eso yo creo que rebaja la calidad del equipo y las posibilidades que tiene este Celta en una competición pues tan exigente como es la primera división en España. No sé si hay algo más de este tema que queréis comentar, o si queréis pasar a otro rumor que ya prácticamente es certeza, o dicen que es certeza, que es la posible vuelta de Joselu. Pablo. Solamente una pincelada. Al respecto de lo de la cantera, claro, salvando a Nico Williams, que ya jugó toda la temporada, ya esta temporada que estamos, ya juega con el Athletic Bilbao. Los otros 4 que subieron del Bilbao B, que son Artola, el otro Nico Serrano, Vivian y el portero Arrigazalaba, bueno, no sé cómo se llama. Esos 4 jugadores que ya debutaron con los mayores, cuando se les necesita, no. Cuando no juegan, van con el filial. Juegan con el filial. Es que hay un portero que le quitó el puesto al portero titular de la selección española, jugó 5 partidos en primera esta temporada, pero es que es el portero del Bilbao B. Entonces, es una política completamente distinta. Luego, con respecto al Chacho, algunos como yo, en el que me incluyo, nos enamoramos del Chacho porque pensábamos que había similitudes con lo que habíamos vivido con el Toto. Y hay una diferencia sustancial. El Toto era más loco y también tenía más variantes, ¿no? Y no le importaba cambiar. Y el Chacho está claro que le tienen tomada la medida ya los rivales, y entonces, pues bueno, ahí tenemos poco que hacer porque él parece que es de ideas fijas y que no va a cambiar. Entonces, ahí hay poco que hacer. Más bien funcionará lo que le digan desde arriba, me imagino, porque a lo mejor le dan un toque y le dicen pues que tiene, lo que decía yo antes, que a lo mejor pues tiene que usar la cantera, y le van a decir, oye, chaval, te dejamos usar a todos los que quieras de la cantera. Y entonces tú haz lo que quieras, no me digas que no tienes jugadores. Pero salvo que sea así, sabemos que va a utilizar a 13, 14 jugadores y el resto no los va a utilizar. Y luego, con respecto a lo de Joselu, comentaba tu amigo Juanillo hoy en Radio Marca, Mon, que está todo cerrado, según le comentan a él. Sabes que Juan está muy bien informado. Y comentaba él
que le dicen que está todo cerrado, salvo que Joselu quiere, en vez de 3 años, 4. Y por lo demás, salario, condiciones y demás, está todo cerrado, con lo cual me parece una magnífica noticia porque es un complemento perfecto para Yago Aspas. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que se nos viene el juicio de Santimina y parece que ahí a lo mejor vamos a tener problemas. Y a lo mejor también por eso están intentando cerrar esa contratación de ese delantero que pueda ser un sustituto de Santimina porque lo necesitamos gol. Mon, ¿cómo ves tú la posible contratación de Joselu, que sería casi como una especie de operación retorno fase 2 o 3, ya no sé cuál sería, y que, bueno, a mí en principio me parece un jugador muy valioso para el Celta, pero también es cierto que estaría en una situación salarial bastante adecuada para él, entre los que más cobrarían en la plantilla, según se dice, o han dicho en la prensa, aunque bueno, eso nunca se sabe, claro. Sí, bueno, es la contraprestación de no tener que gastar un dinero importante en una cláusula de rescisión o un traspaso, ¿no? Te lo traes gratis y a cambio de eso pues pagas una prima de fichaje probablemente y una buena ficha. Hombre, evidentemente Joselu nos da una variante que tenemos pero no explotamos demasiado porque Santi Mina no es tan buen cabeceador como es Joselu. Joselu hablamos de que es el delantero que más duelos aéreos gana de la liga, con bastante diferencia. Es decir, es garantía de que si Dituro o Rubén Blanco tienen que poner un balón largo, Joselu lo va a peinar, ¿no? Y eso al rival le genera dudas, porque el Celta tiene un plan A, tiene el plan A de tocar y de combinar y de ir a buscar, como dice el Chacho, ¿no? De ser protagonistas, pero tiene un problema grave cuando tiene que salir con balón colgado. Con balón colgado, si tenemos un jugador como Joselu, que sabes pues que las va a peinar todas, como peinaba Larribey en su día, pues tienes a Yago Aspas que puede ir al segundo balón o tienes opciones para poder ganar ya el duelo en campo contrario, ¿no? Evidentemente es un gran jugador, Joselu, es un excelente jugador, prácticamente el buque insignia del Alavés, y espero que no sea por lo que dice Pablo, ¿no? Yo tengo esa inquietud y esa sospecha de que el tema Santimina se puede complicar mucho por lo que leemos. Desde luego, si sucede algo con Santimina, yo no quiero a Santimina en el Celta. Lo siento porque es un jugador que me parece extraordinario, me parece que a nivel defensivo aporta muchísimo, que a nivel ofensivo también, que tiene gol, que tiene un potencial tremendo, que siente los colores, pero evidentemente ojalá no pase nada y todo quede en un susto y en una pesadilla, ¿no? Pero si al final hay un palo judicial, yo quiero a Santimina lejos del Celta, lo siento mucho. En esto creo que Mourinho fue muy claro también y hay que seguir adelante de otra manera, ¿no? Pero insisto, vamos a esperar a marzo y ojalá no sea así y se aclare todo, pero bueno, el Celta se ve que se está moviendo. Evidentemente, independientemente de que Mina esté o no esté, vaya a estar o no vaya a estar, el Celta necesita un cuarto delantero, un jugador que pueda competir y que pueda hacer subir el nivel también de los titulares, porque los titulares cuando ven que el suplente está muy lejos de ellos, a nivel de calidad también bajan el pistón, como creo que está sucediendo con Bryce, con Denis Suárez o con algún otro jugador, y todo lo que sea fomentar la competitividad en el primer equipo y subir el nivel de exigencia va a redundar en mejor rendimiento de todos, claro. Sí, lo de Santimina habrá que comentarlo cuando se produzca el juicio, haya una sentencia en firme, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas en ese sentido. Y creo que porque se trate de un jugador de fútbol y sea una persona famosa y sea además un buen jugador que necesite el equipo, eso no son excusas en absoluto, si es que esa es la sentencia. Pero no vamos a adelantar cuestiones hasta que no se sepa lo que ocurre, pero desde luego, si es así, yo también lo quiero lejos del Celta y en eso estoy de acuerdo contigo, a pesar de que me parece un buen jugador. El problema que yo le veo a Santi Mina, como tú decías, es que de cabeza tampoco va demasiado bien y muchas veces los recursos del Celta tienen que ver con centros que nadie es capaz de rematar, ¿no? Y esos son los partidos para mí más aburridos como aficionado, los partidos en los que el Celta pues no tiene otra opción más que colgar balón tras balón tras balón, que al final pues las defensas contrarias pues son capaces de despejar con muy pocos problemas, porque los momentos en los que el Celta tenía jugadores que iban bien de cabeza
pues se han escapado. En estos momentos no tenemos a jugadores como esos, ¿no? Y bueno, pues Joselu sí que es cierto que va mucho mejor de cabeza. Además, lo que dices es muy interesante porque a mí me parece que Dituro pone unos balones magníficos desde la portería cuando saca con el pie. O sea, tiene un guante en el pie, ¿no? Y me gusta mucho. Tiene sus errores, por supuesto, pero hay muchos partidos en los que pone unos balones excelentes, pues a la cabeza de jugadores en el centro del campo, incluso al pie en algunos momentos. Y esas son cuestiones que con Joselu se podrían tratar de aprovechar, ¿no? Pero bueno, creo que para mí lo importante, y con esto quiero terminar para que pasemos a hablar del próximo encuentro que ya se nos viene encima dentro de pues, una semana más o menos. Para mí lo importante es que de una vez por todas, después de todos estos años, llevamos 4 temporadas ya con el programa del Barceleste, y en estas 4 temporadas ha coincidido que realmente el Celta ha tenido muchos problemas en la mayor parte de esas temporadas. Yo deseo para el año que viene que por fin en un verano se haga una planificación deportiva en la que se vea qué es lo que necesita el equipo y se trate de contratar a jugadores que puedan cubrir esos huecos que para mí son muy evidentes. Pero también me gustaría que de la cantera se pudiesen utilizar a jugadores y que se potenciase esa fluidez de jugadores entre un equipo y el otro. Porque si realmente el Celta B es un filial, tiene que haber una relación que yo creo que en estos momentos no hay. Pablo, en una semana juega el Celta frente a Osasuna y a mí me parece que va a ser un partido bastante difícil. Muy difícil. Es que los Osasuna es un equipo muy bregador. Siempre lo fue y lo que yo he visto este año, pues igual. El Osasuna va a venir además a Balaídos sabiendo que el Celta está noqueado, tocado, y además va a venir con el libreto muy bien aprendido, con lo cual va a estar complicado. Va a depender mucho de cómo arranque el partido, va a depender de si marcamos o no, francamente lo digo. Y ahí lo vamos a tener, va a estar el quid de la cuestión. Si conseguimos marcar, pues se abrirá un poquito más el Osasuna y nosotros podemos jugar. Pero si marca el Osasuna, nosotros lo vamos a tener muy difícil, muy complicado. ¿Qué cara del Celta esperáis, Mon? ¿Qué versión del equipo vigués crees que va a saltar al césped de Balaídos dentro de una semana? A ver, yo espero una buena versión. Hay algo que es muy positivo en el Celta y es que la plantilla tiene un enorme compromiso y eso es verdad. Lo notas. Los jugadores tienen ganas de agradar, de conseguir una victoria en la comunicación no verbal cuando acaban los partidos y ganamos. Notas que se quitan un peso encima, que no les da igual. En otros partidos no ves a los jugadores tan sumamente implicados, ¿no? En la presión van todos, se dejan hasta la última gota de esfuerzo. Esto es verdad y hay que ponerlo también en valor, ¿no? No solo por el tema Coudet, que es capaz de sacar esto de los futbolistas, sino también por ellos mismos, ¿no? Pueden salir mejor o peor las cosas, pero el equipo corre, el equipo lo intenta. Y creo que en Balaídos, en ese sentido, el equipo se ha llevado alguna que otra ovación no del todo merecidas en algunas derrotas por esto, ¿no? Porque el público de Balaídos históricamente siempre por encima de todo ha pedido compromiso, ¿no? y esfuerzo. Y a veces pueden salir o no salir las cosas, pero lo que es innegociable es el esfuerzo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo dudas de que el Celta no va a ser un problema de actitud y evidentemente, pues bueno, habrá que corregir algunos de los defectos históricos que llevamos arrastrando en las últimas semanas, porque Osasuna sí que te castiga el espacio. Es un equipo que es probable que alterne presión avanzada con bloque bajo, porque Arrasate es muy de este tipo de planteamientos y habrá que estar pendientes de las vigilancias defensivas. Yo, sinceramente, al Celta en Balaídos lo veo mucho mejor desde que de Fran Beltrán es indiscutible. Para mí es una pieza clave en el engranaje del Celta, porque es un futbolista que no deja respirar al rival, que cuando hay que hacer la primera presión tras pérdida es el primero en llegar, que siempre está molestando. Es una pieza clave para el equipo de Coudet. Y bueno, a partir de ahí, esperemos que a partir de conseguir un buen resultado contra Osasuna,
podamos alejarnos ya de esos puestos incómodos de descenso, porque estamos hablando de planificaciones, estamos hablando de Pineda, estamos hablando de Joselu, estamos hablando de que hay que dar una vuelta al equipo en verano, pero lo primero que hay que hacer es salvar la categoría. Eso es lo primero que hay que hacer, que parece que todos lo damos por hecho y queda mucho que remar, mucho que hacer y muchos partidos todavía que ganar. Por supuesto, mejorar la versión de Balaídos y los resultados de Balaídos para pasar una temporada un poco más tranquilas que las últimas y bueno, acabar de manera digna esta temporada en puestos que nos permitan, insisto, el no pasar los apuros de temporadas precedentes, ¿no? Una cortita para ir acabando. Pablo, se han rebajado los precios de las entradas para el partido del miércoles. ¿Cómo ves este tipo de decisiones, este tipo de políticas? ¿Cómo ves esta situación? Y también me gustaría saber lo que piensa Montes, pues. Yo lo veo bien, es decir, vamos a ver, yo soy de los que en este momento no soy abonado de Celta, ¿vale? Yo estoy hablando en primera persona. Lo fui, pero ahora no lo soy. Y yo si quiero ir a Balaídos tengo que pagar la entrada. Yo no me gusta pedir un carnet. Yo si voy a Balaídos lo pago, ¿vale? Y yo cuando voy a Balaídos nunca voy solo. Yo siempre voy con mi mujer, con mi pareja, con mi hijo, o voy con mi cuñado. Yo llevo a alguien conmigo siempre. Yo no compro una entrada para mí. Compro una entrada para mí y para otra persona. Entonces, las entradas más baratas que se pueden comprar ahora mismo, yo el partido del miércoles no puedo ir porque tengo trabajo, ¿no? Pero yo si pudiera ir, iría. Las compraría ya hoy. Llevaría conmigo, mi hijo no está, pues llevaría a mi cuñado conmigo. Para mí es básico que se haga algo cuando la asistencia es tan baja. Y está bien, además, fueron muy hábiles o están siendo muy hábiles con toda esta tanda comercial de productos que están poniendo en la calle. Hablo desde el punto de vista profesional mío. Están siendo hábiles en eso. Estaban siendo muy poco hábiles en la comunicación. Y entonces ahora lo están haciendo un poquito mejor y cuando se hacen las cosas mejor hay que decirlas. Yo entiendo que estas entradas, por ejemplo, la más barata, 10 euros, o la más cara de las que podemos comprar hoy son 29 euros en tribuna alta, ¿no? Para un adulto. Yo entiendo que le pueda molestar al que es abonado. Lo entiendo, ¿eh? Y además, no solo lo entiendo, sino que es normal. Pero yo cuando fui abonado, yo quiero tener el estadio lleno. Yo quiero tener al lado mío alguien que esté animando, comiendo pipas, aunque sea. Pero no quiero tener un asiento vacío. Entonces eso es lo que me gusta, ir a Balaídos a las 7 de la tarde con las luces encendidas, el campo perfecto y que esté el campo lleno. Y eso es lo que me gusta y entonces eso es lo que hay que intentar. Y hoy a esta mañana, no me acuerdo a quién comentarlo, que lo interesante es que esto se haga, pero no como flor de un día. Esto hay que hacerlo ya hasta final de temporada. Y hay que insistir. Si hay que poner las entradas a 10 o 15 o 20 euros, hay que ponerlas y hay que seguir, porque la gente no va a ir hoy, pero va a ir mañana. Y eso, además, lo que hace es celtismo del futuro. Yo me acuerdo que la primera vez que yo llevé a mi hijo a ver un partido a Balaídos, él se acuerda a día de hoy, tiene 18 años, Pablo, un saludo, y mi hija Luzmar también. La primera vez que fue a Balaídos, nosotros fuimos a Balaídos con una invitación. Y a partir de ahí él es del Celta a muerte. Y siempre que está en casa vamos al partido. Entonces, a Balaídos. Y eso es algo que no se paga con dinero. Y es mi opinión. Después, claro, obviamente, si yo pudiese pagarme un abono o tuviese la oportunidad de ir a todos los partidos, me hago un abono de 400 o de 500 euros, me va a salir mucho más barato. Pero no es el caso siempre. Pues hay gente que no quiere ir porque está enfadada con el club, que ese es otro caso aparte. Tú lo vas a comentar por radio seguramente, pero, Sí. pero ¿cómo ves esta situación? Es que al final hablamos de que Carlos Mourinho gestiona el Celta como una empresa, ¿no? Y en esto no está gestionando el Celta como una empresa, curiosamente, porque esto es mercado. O sea, esto es impepinable. Tú si tienes un negocio y tienes determinados productos que pones a 30 euros, si no vendes ningún producto, una de dos, o retiras el producto del mercado porque no funciona, o lo bajas a 25. Si a 25 no lo vendes, seguimos lo mismo, o lo retiras o lo pones a 20. Y si a 20 lo vendes es porque 20 más o menos es el precio de mercado. Si lo pones a 13 y vendes tantos que no tienes stock, entonces lo tendrás que subir hasta encontrar exactamente cuál es el precio de mercado que te permita a ti ser competitivo, ¿no? Y el Celta ahora mismo, en base al mercado, no está siendo competitivo porque Balaídos, pero no solo el Celta, el fútbol. Es que esto es un problema global.
Porque tú pones la televisión y ves cualquier partido de primera división, casi cualquier partido de primera división, y los estadios están semivacíos, por el COVID, por que la gente tiene miedo, por lo que quieras. Pero ahora mismo... Y por cuestiones económicas también, claro. Y por cuestiones económicas, pero lo que está claro es que ahora mismo hay un desfase entre el precio que te cuesta una butaca de un estadio y lo que la gente está dispuesta a pagar, que al final ese es el valor de mercado, ¿no? En esto el Levante hizo las cosas muy bien hace unas temporadas, si os acordáis, renovando prácticamente a coste cero a sus abonados y poniendo las entradas muy bien. Y el campo de Orriols, el Ciutat de Valencia, presentaba entradas muy notables, ¿no? Para un equipo de media tabla baja o de parte de abajo de la tabla, ¿no? Pues hay que darle una vuelta. Ha pasado en Alemania, ha pasado en la Premier, allí se han puesto las pilas, está funcionando mucho este modelo aerolínea, por así llamarlo, de si lo compras con antelación te sale más barato y a medida que se van cubriendo las plazas, evidentemente como hay pues una menor oferta y una mayor demanda, el precio sube, pues como en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya hay un cambio. Y yo lo celebro y lo aplaudo. Ya tenemos la sensación de que ahora importa el cubrir las butacas, que yo hasta ahora tenía dudas porque pasaban las jornadas, Balaídos se vaciaba cada vez más y aquí nadie comentaba nada, ¿no? Entonces, ahora hemos puesto a un responsable del llamado Match Day, que es el que se encarga de hacer apetitosos y apetecibles los partidos y aparte de poner entradas que los aficionados del Celta estén dispuestos a pagar. Fenomenal, aplaudo la iniciativa del Celta y me mantengo a la expectativa a ver si, como dice Pablo, y estoy totalmente de acuerdo con él, es que cambia radicalmente el espectáculo de ver un partido tú en la butaca con el estadio animando y empujando con 20, 25.000 o el aforo que hay ahora, a verlo completamente desangelado con los 8.000 o 9.000 de siempre. Es que es un abismo de diferencia y el equipo evidentemente también lo nota. A mí me parece muy importante eso, sí, Pablo. Una puntualización. Yo que vengo del mundo de la empresa y del comercio, imaginemos ahora, por ejemplo, Movistar tiene 2,5 millones de abonados en España. Imaginemos que Movistar pierde la misma cantidad de abonados que perdió el Celta. ¿Creéis que no iba a hacer nada? Claro. Inmediatamente ponerse a ver cuáles eran las causas de esa pérdida y luego a ponerle solución, con un plan estratégico a 5 años, que es como hay que hacer las cosas. Eso y el Celta no lo hizo porque no le interesa tener el campo lleno y porque no le importan los 4.000 abonados que no van al campo. Es que eso es una cosa que no entiendo ni entenderé nunca. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que querer hacerlo. Y el Celta hasta ahora no quiso. Entonces, la diferencia, probablemente la diferencia en este caso es que para la línea de flotación de la empresa de Movistar, en este caso, sería determinante y trascendental, y para el Celta no es un ingreso trascendental, ¿no? El del abonado. Y por eso hay, pues, déjalo estar, que tampoco nuestra supervivencia no depende de que vaya el abonado o el celtista. Pero es verlo a corto plazo eso, está claro. Claro, no, pero digo que en cualquier empresa comercial que te puedas imaginar, si pierdes un 40% de clientes, hablo, estás enganchado a la pared. Y el Celta parece que te da igual. Es algo que es el Celta y el fútbol, ¿eh? Y es algo que no entiendo, porque sus ingresos vienen por las televisiones. Bueno, pues entonces apaga y vámonos. No, que no nos manden ir al estadio ya. Porque, no, pero Pablo, y solo por hacer un matiz, es que con la pandemia lo hemos visto. La diferencia que hay de ver un partido por la tele, hablo de por la tele, la diferencia que hay entre ver un partido con el estadio lleno a verlo con el estadio vacío, es que no hemos aprendido la lección. Claro, de hecho, por eso yo encuentro muchas personas que me dicen que esta Eurocopa ha sido de las mejores. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que hayamos pasado todo un año sin público en los campos y de repente en la Eurocopa hubiese público en los campos, porque yo he visto partidos de la Eurocopa con los que me he aburrido soberanamente, pero luego me encuentro con gente que me dice, no, esta ha sido una de las mejores Eurocopas de la historia. Bueno, porque lo dice usted, pero yo no. Y por el contraste, Antón. Claro, pero es precisamente por eso, por el contraste de haber estado más de un año sin público y de repente pues hay público. Que debiese haber público, no, eso ya es otra cuestión diferente, pero lo había y entonces había un cambio totalmente diferente, ¿no? Eso está clarísimo. Por añadir una pequeña cosa, que está muy bien esto que haces de las entradas ahora, pero como habéis comentado, y te lo tengo oído a ti 1000 veces, Mon, en la radio y en redes sociales, lo que tienen que hacer es esto, pero tienen que estar planificando ya la próxima campaña de abonados y hacer una campaña de abonados ajustada, porque es que además no podemos pensar que post pandemia la gente va a acudir de igual manera a la campaña de abonados. Tenemos que tener en cuenta otra cosa. Muchos de los abonados que están hoy, y lo digo porque yo cuando voy al estadio los veo, y tengo mucha gente que conozco ahí, muchos amigos de mis hijos que están ahí. La grada de animación, esos son fruto del ascenso.
son chavales que fueron al estadio la primera vez o las primeras veces cuando estábamos en segunda o recién ascendidos. Y esos chicos que son 2.000 o 3.000 los que están ahí, no estaban hace 5 años. Es decir, esos 8.000 o 6.000 fieles abonados no son ni siquiera 6.000 o 8.000. A lo mejor son 3.000 esos fieles celtistas que llevan abonados de siempre. Y el resto son gente que se va incorporando. Pues entonces hay que hacer las cosas para que se vuelva a incorporar gente y que vaya entrando gente nueva. Porque alguien de 50... Yo iría al campo todos los días, incluso de muerto, ¿eh? Pero... como el Cid. Pero hay gente que no, que prefiere verlo en casa. Yo no soy de esos, ¿no? Pero hay gente que prefiere verlo en casa y a esa gente hay que engancharla. Y si no puedes a esa gente, tienes que enganchar a sus hijos y tienes que enganchar a la gente joven, que es la que va a llenar el campo cuando pasen 10 años más por encima. Y cada vez hay más opciones de ocio y entonces pues, el fútbol va perdiendo una hegemonía que a lo mejor tenía hace 10, 15, 20, 30 años, que ahora ya pues empieza a estar un poco más en duda, ¿no? Yo, para terminar con este tema y ya preguntaros el resultado en el Porra Time para terminar el programa, me gustaría decir que estoy de acuerdo en que se bajen los precios de las entradas, por supuesto, por lo que vosotros decís, siempre y cuando pues, se tengan gestos con el socio también, porque al fin y al cabo el socio está pagando año tras año y yo creo que es algo que hay que tener en cuenta y creo que las directivas del Real Club Celta de Vigo históricamente no se han portado con el socio de la manera más adecuada. A ver si esto cambia en un futuro. Porque creo que eso es importante, que la masa social continúa ahí, porque hay gente que va a ir o que no va a ir por diferentes razones, pero hay que, como vosotros decís, crear esa ilusión para que la gente quiera ir, ya sea de vez en cuando, ya sea con un carnet pagado para todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso sería lo importante. Porra Time, entonces, como tenemos a Pablo como invitado primerizo, pues le permitimos que nos dé el resultado, después Mon y acabo yo con las sobras de lo que queden después de vosotros. Yo mi resultado preferido de siempre es el 3-1, entonces yo voy a ir a muerte con el 3-1, cruzamos dedos y 3-1. 3-1, ya está aquí anotado. Mon. Pues yo quiero portería cero, yo soy de la vieja escuela, y un par de golitos, los dos del amigo de siempre, al que nos encomendamos, y ese sí que es como el Cid, a 2 de Yago Aspas, Celta 2, Osasuna 0. Bueno, os veo muy positivos en el resultado, pensando que el Celta de 23 puntos pasará a 26, los dos ponéis un 1, espero que tengáis razón. Yo tengo mi resultado que suelo dar y creo que voy a darlo en esta ocasión también. No va a ser un resultado tan positivo como el vuestro, pero yo creo que también va a haber 2 goles, pero cada equipo va a marcar 1, con lo cual empate a 1, que no es que sea un gran resultado para el Celta en absoluto, porque hay que ganar estos partidos en casa, pero el desempeño del Celta en casa, la verdad, no me da demasiada seguridad este año, Antón, con lo cual voy a poner un 1-1. Yo creo que si hubieses acertado todas las porras, estaríamos ahí con el Levante, ¿eh? Un punto arriba, un punto abajo. Bueno, y cuando digo que el Celta gana, acaba perdiendo, con lo cual pues ya no sé qué es mejor decir. De todos modos, 3-1 para Pablo, 2-0 para Mon y 1-1 para quien os habla, Antón García Fernández. Ha sido un placer, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí por primera vez, espero que no sea la última, en el Bar Celeste. Yo quiero darte las gracias personalmente por haberme invitado, Antón, un placer haber estado ahí, haber compartido con Mon, y espero que no sea la última tampoco, porque me encanta, a mí es que esto me encanta, el Celta me encanta, y todo lo que sea hablar del Celta, pues también. Un enorme placer y muchísimas gracias. Pues te esperamos en un futuro próximo, Pablo, y Mon, como siempre, pues muchas gracias, como siempre, por responder. Ya sabes que a veces te llamo para que hagas intervenciones ahí en el último minuto, justo al acabar el partido, y no puedes, y pues cuando puedas lo haces, y cuando no puedes, pues no pasa nada. Siempre nos agrada tenerte aquí, y además, bueno, espero que en unos meses nos podamos ver en persona una vez más, que ya hace no sé cuántos años. Ojalá. No, ya sabes que yo es un placer. O sea, cada vez que pueda incorporarme, el trabajo me lo permita, mis obligaciones me lo permita, yo estoy encantado porque, al igual que Pablo, yo disfruto comentando el tema del Celta. No me cuesta ningún trabajo porque el informarme forma parte de mi hobby, de mi ocio y de lo que me gusta hacer. Y en este caso, además, si es conociendo a personas como Pablo, que están ahí al pie del cañón como nosotros, también disfrutando y sufriendo más veces que disfrutando del Celta, pues encantado de conocerte, Pablo, y me sumo a lo que dice Antón. Ojalá tengamos
más ocasiones bueno, pues de compartir opiniones, incluso de conocernos personalmente en alguna ocasión. Y yo, bueno, lo dicho, encantado de participar en este foro, que creo que, bueno, cada vez va cogiendo más simpatizantes, va interviniendo más gente y oye, es un placer, así da gusto intervenir. Veremos. Pues a todos vosotros y a todas vosotras también ahí afuera, gracias por escuchar el Bar Celeste en iVoox y en YouTube. Dejad comentarios por la parte de abajo del vídeo si tenéis algo que decir y nosotros, por supuesto, los leeremos y los responderemos. Y en el próximo episodio esperemos que Fernando Rodríguez Estevez vuelva a estar por aquí y lo tengamos de nuevo ante los micrófonos del Bar Celeste. Y ahora, ese grito celeste que hay que dar, el berro celeste con el que terminamos todos los programas. ¿Estáis preparados, Pablo, Mon? Adelante. Vamos allá. 1, 2 y 3. Coma sempre. O de siempre. ¡Ala! Delta. Delta.